De expresiones está cargado el mundo, dijo alguien. Y yo no soy religioso, es una de esas tantas expresiones. Dicho sea de paso, es una expresión cada vez más común hoy en día, cada vez más usada, inclusive o particularmente por creyentes. Yo a la verdad no voy a la iglesia, ni participo de las actividades de ninguna iglesia, porque yo no soy religioso. Yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo la leo, ¿verdad? Pero no ando de iglesia en iglesia. Inclusive he escuchado a personas decirme, es que eso no es para mí. Yo no me veo metido en una iglesia, dicen las personas. Al respecto tenemos que decir que esta expresión puede ser el resultado de varios factores. Uno de ellos es la ignorancia. Decimos creer en Dios, decimos creer en la palabra de Dios, decimos leer la palabra de Dios, pero ignoramos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Otro factor que puede incidir para que las personas repliquen esta expresión es el desencanto. Sí creen en Dios, sí leen la palabra de Dios, sí saben lo que la palabra de Dios dice al respecto, pero están tan desencantadas, tan desilusionadas por la práctica o por las prácticas dentro del cristianismo, los pastores o inclusive los ministros, que prefieren adoptar esta posición. La última, si es que es la última, no hay otra más, es la conveniencia. Por nuestro estatus, por nuestra forma de vida, nos conviene hablar así, creer así o pensar así, ¿verdad? Yo no soy religioso, creo en Dios, creo en su palabra, pero no ando de iglesia en iglesia, es más, no me veo dentro de una iglesia. Se dice esto quizás también por conveniencia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la mayoría de las personas que piensan así dicen creer en Dios y dicen creer en la palabra de Dios. Y casualmente es Dios en su palabra quien nos dice en repetidas ocasiones que ahora que nosotros estamos en Cristo somos hijos de Dios. En Juan 1:12 recordamos este pasaje, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, la primera cosa que Dios nos dice es que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que ahora como hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Por lo tanto, estamos bajo autoridad. A partir del momento en que aceptamos a Cristo, si Dios es nuestro Padre, ahora nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, porque ahora nosotros somos miembros del reino de Dios y del reino de los cielos. Antes, aunque nos parezca increíble poder pensarlo, éramos ajenos a las cosas de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero ya no, eso se terminó, eso se acabó. A partir del instante en que invitamos a Jesucristo a entrar en nuestro corazón, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios, miembros del reino de los cielos. Por lo tanto, estamos bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Como hijos de Dios y miembros del reino de Dios, no solo estamos bajo la autoridad y la soberanía de Dios, sino que le debemos obediencia a Dios en todo. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14? Bien, la palabra de Dios dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Oiga lo que está diciendo, que dice que como hijos obedientes, ya no podemos conformarnos a las ideas, a los
pensamientos, particularmente el apóstol Pedro dice, a los deseos que antes teníais. O sea, ya no podemos conformarnos a este mundo, ni conforme a nuestros sentimientos, ni con respecto a nuestras emociones, ni con respecto a nuestros deseos o nuestros quereros, o lo que nosotros queremos. Ahora le demos obediencia a Dios en todo. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo como antes, en este caso, ajenos a la vida de Dios. No podemos seguir viviendo como nosotros queramos. Ahora tenemos que sujetarnos a lo dispuesto por Dios en su palabra. Y es casualmente en 1 Samuel, yo no sé cuántas veces vamos a considerar este pasaje, pero en 1 Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, Dios no se complace por la multitud de sacrificios que nosotros le ofrecemos, que a veces no son otra cosa más que un soborno. Perdón. Pero dice aquí la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, si pensamos que por nuestros sacrificios, que por nuestras ofrendas o lo que nosotros le damos a Dios, vamos a poder agradarlo, estamos equivocados. Dios se agrada cuando nosotros atendemos su palabra, atendemos sus mandamientos y le obedecemos con prontitud. De manera que ahora en Cristo tenemos que sujetarnos a lo dispuesto por Dios en su palabra. No en vano el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron. O sea, la manera, la forma en que creíamos, pensábamos y vivíamos antes quedó en el pasado, ¿verdad? Y aquí todas son hechas nuevas. De hecho, tenemos que decir que el Señor nos salvó con un fin. Y el fin de salvarnos es replicar en nosotros a la persona de su Hijo Jesucristo. O bien sea, el Señor nos salvó para que nosotros fuésemos como su Hijo Jesucristo. Esa es la máxima de Dios. Y Dios tiene un plan para nosotros, ahora que estamos en Cristo, pues es ese, que nosotros seamos como el Señor Jesucristo. Y es en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 15, que el Señor nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Él ahora quiere que nosotros vivamos como el Señor Jesucristo, y que vivamos por y para Él. No nos salvó para que siguiéramos siendo iguales, o practicando los mismos hábitos y costumbres de antes, ajenos a la vida de Dios. No, en ninguna manera, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor quiere que vivamos por y para Él. Así de fácil, así de sencillo. Yo creo que aquí no se trata, y quizás haya que aclarar esto, no se trata de ser religioso. Nicodemo fue un hombre religioso y sin embargo vino a buscar al Señor de noche para preguntarle al Señor, entre otras cosas, cómo podemos ser salvos. Y el Señor le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Una persona religiosa no necesariamente tiene que ser salva. Así que no se trata de ser o no religioso, sino de entender que al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos adoptados como hijos de Dios y ahora somos parte del reino de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro nombre ya fue inscrito en el libro de la vida y ahora somos ciudadanos, repito, del reino de los cielos, con obligaciones y con responsabilidades. El ciudadano de una nación no solo puede ostentar la nacionalidad, yo soy británico, yo soy sueco, no solo ostenta una ciudadanía, sino que adquiere obligaciones y responsabilidades. De hecho, cuando nosotros nos bautizamos, después de haber aceptado a Jesucristo,
lo que manifestamos claramente delante de todas las personas que se encuentran en ese momento, en ese lugar, es que nosotros somos hijos de Dios. Y que como hijos de Dios queremos obedecer a Dios. Todos sus mandamientos. De hecho, por eso nos estamos bautizando, porque el bautismo es el primer acto de obediencia con el cual Dios nos pide que lo honremos. Así que cuando nos estamos bautizando, le estamos diciendo a la gente que nos está mirando, estamos dando fe y testimonio de que somos hijos de Dios y que queremos vivir en obediencia como verdaderos hijos de Dios. Algo que recordamos cada vez que tomamos la cena del Señor. No solo recordamos los sufrimientos, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo al cielo y su pronto regreso. No, estamos recordando el nuevo pacto del que ahora formamos parte. En Primera de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Y qué nos recuerda entonces, además de todo lo antes mencionado, la cena del Señor? Nos recuerda que somos parte de un nuevo pacto, donde Dios ahora se constituye en nuestro Padre, donde ahora nosotros nos constituimos en hijos de Dios. Pero donde nosotros ahora debemos serle fieles a Dios en todo, como los suyos. Si somos hijos, le debemos obediencia, pero si somos hijos de Dios, entonces también le debemos fidelidad. Y recordamos las palabras ahí mismo en Primera de Corintios del apóstol Pablo, cuando él dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los bienes de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y debemos ser fieles a Dios, aún en congregarnos. ¿Qué dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 25? Él dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo? Sí, si somos hijos de Dios y miembros del reino de los cielos, le debemos obediencia a Dios. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, le estamos recordando que le debemos obediencia a Dios, porque somos parte de un pacto donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y debemos ser fieles. Entonces está diciendo: no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No debemos dejar de congregarnos. Por lo tanto, debemos reunirnos como iglesia para ser edificados conjuntamente en el Señor. Eso es lo que dice al menos el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios. Y yo voy a darle lectura, y él dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, debemos reunirnos como iglesia, debemos congregarnos y edificarnos juntamente en el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque la vida no se puede vivir en singular. No se puede vivir en solitario.
sino como grupo, como familia. Muchas son las expresiones de la iglesia. Dice de la iglesia que es un cuerpo. Dícese de la iglesia que es una familia. Dícese de la iglesia que es una labranza, o sea, un conjunto de eras, un conjunto de plantas, ¿verdad? Y siempre que está hablando de la iglesia, habla de un grupo o de un conjunto. De hecho, la iglesia es el conjunto de personas que han sido regeneradas por la sangre de Cristo, no el edificio. El edificio es el templo. La iglesia la conformamos nosotros y somos un cuerpo en Cristo, y la cabeza, casualmente, es el Señor Jesucristo. Por eso debemos asistir al templo, donde la iglesia se reúne, y ser parte integral de ella, pues esta es la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, o en Primera de Corintios en el capítulo 12, el apóstol Pablo habla, ¿qué le puedo decir? Bastante de ello. Entonces dice aquí en Primera de Corintios en el capítulo 12, en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y está diciendo, bueno, hay cuerpos de cuerpos. Bueno, así como el cuerpo tiene miembros, cabeza, qué sé yo, brazos, piernas, corazón, pulmones, riñones, páncreas, etc. Igual Cristo tiene un cuerpo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios 12, en el versículo 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De manera que la vida cristiana no se puede vivir en solitario. La vida cristiana fue diseñada para que se viviese en grupo, en conjunto. De hecho, en otros pasajes se le llama a la iglesia la grey. O sea, como un rebaño de ovejas. Siempre que la palabra de Dios habla de la iglesia, habla de un conjunto de personas. Quiere decir entonces que la voluntad de Dios, que yo sea parte de un rebaño, de una labranza, de un conjunto de creyentes, donde nosotros nos reunimos para alabar a Dios y para escuchar la palabra de Dios y de ser edificados como un solo hombre. Si decimos creer en Dios y en su palabra, entonces me parece a mí que nosotros debemos regirnos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, ampliamente, que debemos congregarnos y guardar la unidad del cuerpo o de la familia o de la iglesia de la que ahora formamos parte. Así dice el apóstol Pablo. Volvemos al libro de Efesios, al capítulo 4, al versículo 3. Y él dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y usted puede leer el contexto de lo que la palabra de Dios está diciendo, de lo que Pablo está diciendo aquí, y está hablando de guardar la unidad de la iglesia. Entonces, ¿cómo guardamos la unidad de una cadena cuando todos los eslabones están unidos entre sí? Si falta un eslabón, entonces la cadena no puede estar unida. La cadena se rompe. Bueno, igual sucede con la iglesia. Todos somos miembros particulares de la iglesia. Todos ocupamos una función, un lugar en el cuerpo de Cristo. Si yo no estoy, la unidad se rompe. Y es lo que la palabra de Dios nos está tratando de decir. El salmista, aunque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, y hay quienes dicen que sí, están errados, equivocados. La palabra nos dice en el libro de los Salmos, parafraseando y espiritualizando un poco, y ahora vamos a ver por qué, en el capítulo 27, en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo sé del que está hablando el salmista. Está hablando del templo construido por Salomón, donde supuestamente moraba
la presencia de Dios. Y el salmista, o en este caso el rey David, dice: una cosa yo he demandado a Dios y yo la voy a buscar, que yo pueda ir todos los días a la casa de Jehová y poder cantar mis salmos y poder hablar con Él y poder orar. Dice, para inquirir en su templo. Yo sé que está hablando del templo de Salomón, al cual llama la casa de Jehová. En 1 Timoteo, por eso dije, vamos a parafrasear o espiritualizar un poco este pasaje. En el capítulo 3, en el versículo 15, el apóstol Pablo le dice algo a los creyentes, y particularmente a Timoteo, a quien le escribe la carta. Dice: para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora aquí ya no está hablando del templo de Salomón, llama la casa de Dios a la iglesia. Y está diciendo así, de esta manera, que la misma actitud que tenía el rey David, el mismo anhelo de su corazón, que él quería siempre estar en el templo, cuidado con lo que estoy diciendo, en el templo, cuidado, entre comillas, en el templo de Salomón, porque no existía el templo de Salomón. Pero sí existía el tabernáculo, o sí existía una tienda, ¿verdad?, donde moraba, donde estaba el arca de la propiciación o la arca del pacto. A esto llama David el templo o el santuario. Y él está diciendo: yo quiero estar siempre ahí, en el santuario, delante de la presencia de Dios. Bueno, ahora está diciendo Pablo aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15, refiriéndose a la casa de Dios, refiriéndose a la iglesia como la casa de Dios. Entonces ese sentimiento que tenía David es un sentimiento que debería caracterizarnos a nosotros, no el bostezo. Ay, tengo que ir a la iglesia hoy. No es esa la actitud. El anhelo de David era un anhelo puro, honesto y sincero. No hay otro lugar donde yo quiero estar hoy, sino en el santuario, en esta tienda donde moraba la presencia de Dios. Esa es la actitud que debería caracterizarnos igualmente a nosotros hoy en día. De manera que no hay excusa que valga. Si estamos desencantados, a la larga es porque no tenemos criterio alguno para escoger una iglesia donde congregarnos y crecer en el Señor. Lo que es casualmente el resultado de no leer y estudiar las Sagradas Escrituras. O sea, ignoramos lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora bien, si leemos la palabra de Dios y persistimos con esta actitud, es peor, me parece a mí. Porque no estamos creyendo lo que estamos leyendo. Y eso sí es un verdadero problema. O simplemente hemos llegado a creer así, como ya lo dijimos desde el principio, porque nos conviene. Los domingos aquí a la iglesia que nosotros nos vamos a pasear y no nos gusta que nos digan nada al respecto. Porque nosotros somos aves libres, podemos levantar el vuelo cuando nosotros queramos. Hemos perdido esa actitud expresada en la palabra de Dios, lo que significa la voluntad de Dios. Yo soy libre, yo voy cuando quiero, vengo cuando quiero y hago lo que yo quiero. Vea, seamos sinceros, esa es la verdad. Por conveniencia vamos y venimos y hacemos lo que nosotros queremos. Con respecto a que no somos religiosos, la palabra religión viene del griego religar, que quiere decir tener una relación. En este caso con Dios. Y si tenemos una relación con Dios, vamos a tener una relación con aquellos que son parte del vínculo familiar de Dios. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión con Dios, andamos en luz. Y si andamos en luz, como Él está en luz, necesariamente vamos a tener comunión con los hijos o con los demás hijos de luz. Entonces eso de que yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo hablo con Dios, yo saco tiempo para orar, pero no asisto a una iglesia, ni me integro a una iglesia, porque yo no soy religioso, porque eso no es para mí, porque yo no me imagino en una iglesia, no puede ser. O no soy salvo, o soy un ignorante, o hago las cosas por conveniencia. Pero de ninguna forma esa es una verdad aceptable a la luz de la palabra de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 19, se nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es como que usted dijera: bueno, el día de la madre, pero yo no soy de celebrar el día de la madre. No voy a ir a la casa de mi mamá a verla. Hoy es el día del padre, pero yo no soy de celebrar el día del padre. No voy a ir a la casa de mi padre a verlo. Es 31 de diciembre, el último día del año. No me interesa reunirme con mi familia. Usted es un lobo solitario y así va a morir. Solo y amargado. Disculpe que sea tan sincero, pero es que la voluntad de Dios no es que yo viva la vida cristiana en singular, sino en plural, en familia. Y está diciendo que ahora que yo acepté a Cristo, yo no soy un peregrino y un extranjero, sino miembro de la familia de Dios. ¿Cómo puedo yo negar la familia de Dios? Por el simple hecho de decir: yo no soy religioso, yo no ando de iglesia en iglesia, ni me miro viviendo mi vida dentro de una iglesia. Usted está rechazando a Dios, usted está rechazando la familia de Dios, usted está rechazando la voluntad de Dios, y algo no está bien aquí. En el Antiguo Testamento, si nosotros analizamos la vida del pueblo judío, el pueblo judío que fue escogido por Dios para ser el pueblo especial de Dios, debía establecer su campamento alrededor del tabernáculo o de este santuario donde moraba la presencia de Dios. Alrededor, de manera ordenada, en 4 campamentos. Alrededor del tabernáculo, el pueblo judío debía guardar ciertas festividades. O sea, no era que si quería. El campamento era establecido alrededor del tabernáculo y debían celebrar ciertas festividades. La Pascua entre los meses de marzo y abril. La fiesta de los panes sin levadura, también entre marzo y abril. Pentecostés entre mayo y junio. Y la fiesta de los tabernáculos entre septiembre y octubre. Entre otras festividades que los judíos debían celebrar sí o sí. Yo ahora voy a leer lo que dice Moisés en el libro de Deuteronomio. Y Moisés al respecto, o Dios a través de Moisés, al respecto dice: 3 veces cada año
aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. La palabra nos dice que debemos honrar a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando alguien se abocaba a honrar a Dios, no podía venir con las manos vacías. Y aquí está diciendo, al menos 3 veces al año se van a presentar. Todo judío. Yo no me imagino a los judíos diciendo, sí, pero a mí no me interesa ese tipo de celebraciones, ese tipo de fiestas. Yo no me imagino trayendo esas tortas, esos panes de flor de harina, y que los corderos y las vacas y las cabras y toda esta vaina. Yo no me imagino haciendo eso. La iglesia primitiva en un principio no tenía horario. Como las iglesias de hoy en día, ellos se reunían cuando eran convocados en alguna casa. Viene el apóstol Pablo, viene Pedro, viene Apolos, mañana a las 3 de la tarde. Eran convocados. Por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Uno de los nombres o calificativos que se le dio a la iglesia de Cristo era los convocados. Alguien salía con una trompeta o más bien con un chofar. Reunión mañana a las 3 de la tarde en la casa de Simón. Entonces la gente llegaba. Y está diciendo, no dejando de congregarnos. ¿Cuándo? Cuando somos convocados. Posteriormente, la iglesia comenzó a reunirse los domingos para conmemorar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogían las ofrendas? El primer día de la semana. ¿Por qué? Porque era el día en que se reunían. ¿Para qué? Para conmemorar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? El domingo. Entonces comenzaron a reunirse hasta el día de hoy. Yo diría, no sé, por conveniencia. Entonces los domingos nos vamos a reunir, y conforme pasaron cientos y miles de años, ahora la iglesia tiene otras necesidades y se reúnen entre semana, un miércoles, por ejemplo, para tener un culto de oración. O se reúnen los sábados porque los jóvenes quieren tener otras actividades. O un grupo de señoras se reúnen un martes porque quieren tocar temas para ellas. Y los caballeros, entonces se hacen clubes de niños y otras actividades y otros cultos porque hay otras necesidades. Yo no me imagino los primeros cristianos diciendo, sí, pero a mí no me interesa. No dice la palabra de Dios que ellos se reunían como un solo cuerpo. En Hechos, en el capítulo 2, usted lo puede leer en el versículo 41 al 47, como un solo cuerpo, y tenían todas las cosas en común. Parece que tienen esta actitud de David: yo quiero estar en la casa de Dios siempre. Era el sentir de ellos. De modo que por donde quiera que lo veamos, formar parte de un vínculo familiar cristiano, o sea, una iglesia, es parte del plan de Dios para nuestra vida. Si algo debemos saber es que la iglesia es un almácigo. De hecho, llama labranza de Dios. Cuando nosotros nacemos en Cristo, es como si fuésemos puestos en un almácigo para darnos el crecimiento necesario para ser trasplantados a la tierra. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 18. Usted debería leer todo el capítulo, ¿verdad?
porque esta verdad la reitera una y otra vez el apóstol Pablo en este capítulo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Aceptamos a Jesucristo, somos puestos en el almácigo y después depositados en la tierra, en el lugar que nos corresponde, para que podamos crecer y dar fruto y honrar así el nombre de Dios. La iglesia es parte del plan de Dios y somos sembrados y debemos crecer dentro del seno de la iglesia. Crecer fuera es imposible. Dios nos puso ahí, Dios nos sembró ahí. Por lo tanto, debemos integrarnos y crecer como un solo cuerpo. Si no pensamos así, ¿qué le vamos a decir al Señor? Que no queremos estar donde Él nos puso, donde Él nos sembró, en la iglesia, para ser edificados y crecer. Que no nos vamos a integrar y no vamos a ocupar el lugar que nos corresponde, el lugar donde Él nos puso. Por supuesto que no. Vamos a disponernos a hacer la voluntad de Dios, porque el hacer la voluntad de Dios puede traer bendición para nuestras vidas. Pero cuidado, integrarse en la iglesia no tiene nada que ver con ser religioso o no, sino con entender y aceptar una verdad. Somos hijos de Dios y miembros del reino de los cielos. Estamos bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Y Dios nos ha puesto en la iglesia para que crezcamos y nos desarrollemos. Dios nos ha puesto en la iglesia para que nos integremos y podamos crecer y vivir la vida cristiana en familia. Esta es la voluntad de Dios. Que la ignorancia no nos ate. Que simple y sencillamente el desencanto no nos sepulte. Y mucho menos la conveniencia. Hagamos la voluntad de Dios. Mi nombre es Carlos Corrales. Que Dios te bendiga. Que la pases bien.